Bueno, pues ya para los que no me conocen, para los que me conocen, mi nombre es José Chávez. Estoy casado, tengo 6 hijos, tengo 4 mujeres y 2 hombres. Y sobre todo, pues es mi niño el que viene siempre conmigo, él me acompaña en todos los tiempos que yo he andado predicando la palabra. Ya desde el 2006 he andado trabajando arduamente para el Señor, pero sobre todo dándole gloria a Dios. Pero fíjate que hoy, esta noche, no vengo a hablar tanto de mí, sino vengo a hablar de un Dios poderoso que tiene poder para sanar las vidas y los corazones. Ese Dios que de verdad muchas veces nosotros pensamos que está lejos de nosotros, y es cuando más cerca está Él de nosotros. Cuando más estás pasando las tribulaciones es cuando más Dios está en tu lado. ¿Y cómo te puedo comprobar eso? Dice, hermano, compruébame eso. Porque muchas veces nosotros queremos que todo esté bien, ¿sí o no? Queremos que no nos pase nada malo, ¿sí o no? Pero muchas veces aquí hay 2 aspectos bien importantes que quiero predicar este día sobre lo que viene siendo la lectura del domingo. Voy a hablar sobre el evangelio de hoy, pero siempre me gusta ir amarrando, ir trayendo lo que viene siendo la palabra de Dios sobre qué leímos en la iglesia, qué leímos en la Eucaristía, qué se leyó, cuál palabra se leyó. Y por eso hoy, de verdad, hermano y hermana, soy sacristán desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde, gloria a Dios por eso, pero cada palabra, cada vez que se celebra la misa, estoy atento, y el Señor, si ponen mucha atención en el evangelio, el Señor te va hablando de diferentes maneras. ¿Quién dice amén? Entonces yo inicio así. Muchas veces, hermano y hermana, pensamos que a Dios le agrada todo lo que hacemos, y muchas veces no le agrada todo lo que hacemos. Ay, hermano José, ¿de qué estás hablando? Y de eso hoy vengo a hablar. ¿Por qué? Porque si vemos aquí el pasaje importante que se leyó el domingo de Marta y María, ¿cuánto lo leyeron? Ahorita vamos a ver si es cierto que lo leyeron. Entonces este pasaje nos está hablando de 2 cosas muy importantes, pero sobre todo nos está hablando de algo que muchas veces pensamos que lo que yo hago le gusta a Dios, y lo que mi hermana hace le gusta a Dios, y a veces nos equivocamos. Y dijeras, hermano José, ¿por qué? Porque si te das cuenta, en este evangelio, esta palabra, hay 2 cosas bien importantes sobre de lo que está hablando este evangelio. Y por eso, hermano y hermana, y voy a cerrar con el evangelio que le acaban de leer, porque a mí me encanta hacer el cierre con lo que viene siendo el evangelio de hoy. Así es de que en este momento, hermano, yo te quiero invitar. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Y los demás? ¿Qué pasó? Necesitamos tener la palabra de Dios. Si no, ¿cómo tú vas a darte cuenta que alguien te pregunta, a ver, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? ¿Cómo sabe que es la iglesia católica, señora? Porque, pues, yo sé por qué Jesús nos vino a redimir. ¿En qué lugar de la Biblia nos puedes decir que Jesús, esa es la iglesia que Cristo fundó? El hecho de los apóstoles, ahí está cómo se inició. A ver. Es la más antigua. Es la más antigua. Miren, yo le decía a la hermana que yo tengo un tema importante que voy a estar dando en la Arquidiócesis de Los Ángeles, que se llama ¿cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó? Si tú le preguntas a Siris o le preguntas a Alexa, ¿cuál es la iglesia que Cristo fundó? No quiero que mi teléfono, porque a veces si la tengo conectada va a contestar la iglesia católica. ¿Por qué, hermano y hermana? Porque nosotros, Mateo 16, 18, Mateo 16, 18 le dice, Pedro, piedra sobre ti edificaré mi iglesia. Y esa es la iglesia que Cristo fundó. ¿Cuál es? ¿Qué significa católica? ¿Por qué? No, ¿por qué? Tiene que ver un por qué. Porque iglesia universal es que Dios acepta a todo aquel que se arrima a Él. Entonces, inicio. Si te das cuenta, Jesús viene caminando y se mete a un pueblo donde se encuentra con 2 personajes importantes de la Biblia. ¿Por qué son personajes importantes? Voy a leer para que escuchen. Mis lentes. Vamos a leer. Les voy a pedir que se pongan de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habla, Señor. Yendo de camino, entró Jesús a un pueblo. Una mujer llamada
Marta lo recibió en casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas en tantas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitará. Palabra del Señor. Siéntense. Hay algo bien importante aquí. ¿Qué persona estaba correcta con Jesús? María. ¿Quiénes quieren llamarse María? A ver, levante la mano las Marías. ¿Y las Martas? ¿A poco el personaje de Marta lo van a dejar a un lado? ¿Quieren hacer la buena? Vamos a ver dos puntos importantes entonces. Marta estaba bien, pero Marta quería hacer muchas cosas al mismo tiempo, como José. Quería ser sacristán, quería hacer esto, quería hacer lo otro. Y dijo Jesús: no más una sola cosa. Pero hay una palabra que le dice a Jesús: ¿no te importa que mi hermana no me ayude? Pero Jesús, me imagino que le pudo haber dicho: son tus broncas. Y sí sucede, muchas veces. Yo cuando inicié en el grupo de oración en el 2006, yo empecé a di mis primeros crecimientos con Isidro y Carmelita. Ellos son mis padrinos de velación de bodas, para los señores que vienen aquí, los coordinadores de la región. Cuando yo inicié, yo quería hacer miles de cosas como Marta, pero una sola es importante. Hasta que yo me di cuenta y descubrí cuál es la verdadera cosa que a Dios le agrada, es cuando de verdad identifiqué quién es Dios en mi vida y en la vida de todos los demás. Pero muchas veces pensamos que todo lo que nosotros hacemos le agrada a Dios, y no. Ay, hermano José, pero yo barro el salón. ¿Qué importa? ¿Qué importa que lo hagas? ¿Por qué, hermano y hermana? Porque todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo de corazón. Marta, ella lo estaba haciendo, pero ella quería quedar bien ¿con quién? Pero al último se le equivocó. ¿Por qué? Porque ella quería llamar la atención. Y muchas veces nosotros queremos quedar bien con los hermanos, para que nos vean los hermanos, para que nos aplaudan los hermanos, pero no nos damos cuenta que servirle a Dios es un Dios vivo de poder, hermano y hermana. Que cuando tú abres tu corazón y te pones a servirle, el Señor mira tu corazón. A mí no lo puedes engañar. Yo podría engañarlos a todos ustedes, pero a Dios no. Me podría poner 1000 máscaras, pero la una máscara necesito para ver a Dios. Una. ¿Y cuál es esa? La máscara que no está pintada, la máscara sincera. Necesitamos, hermano, ver qué es lo que de verdad Dios le agrada. Y muchas veces pensamos que el servicio, que lo que yo hago aquí le gusta a Dios. Pero si vemos este personaje, para mejor estas dos hermanas estaban peleadas, ¿no se dan cuenta? Había riña. No, pero no dice la Biblia. No, pero le vamos a poner nosotros el panorama más importante de lo que viven las familias en estos tiempos. Hace poco me llamó una señora que ella cuidaba a su nieta, y su nieta, porque le castigó el teléfono, la apuñaló 25 veces y murió. Pero sabes, cuando me dijeron eso me partió el corazón. Para nosotros, hermano, el otro día un señor le dice a un niño: dile al predicador ese que ¿por qué tanta muerte y dónde está Dios? Y que escucho, y que le digo: Señor, venga. Si ya venía el Señor así temblando. A ver, ¿qué le dijo al niño? Le estaba diciendo al niño que le preguntara: ¿por qué tantas matanzas? ¿Por qué tanta muerte aquí? ¿Por qué tanta muerte allá? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite todo esto?
Y le dije, buena pregunta, a mí me encantan esas preguntas. ¿Y sabe lo que le contesté? Le dije, me dijo, si tuviera tanto, ¿por qué Dios? Yo no creo que Dios existe, me dijo el Señor. Y yo recuerdo que le contesté. Le dije, ¿sabe, Señor? Cuando nosotros vamos a la tortillería, yo creo que las tortillerías no existen. No, dice, sí existen. ¿Cómo que no? No existen. Dice, no, sí existen. Cuando yo voy a las tortillas, le dije, así es Dios. Cuando usted va a Dios es cuando las cosas viejas se van y vienen nuevas en el poder del Espíritu Santo. Y Dios es un Dios poderoso, hermano y hermana. Pero cuando nosotros lo vemos de lejos pensamos que Dios no existe, pero cuando nos acercamos nos damos cuenta que Él es poderoso. Y Él tiene el poder para sanar la vida y los corazones. Entonces cambia la manera de pensar, la manera de vivir. Cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir, hermano y hermana. Entonces, esta noche yo no vengo a hablarte palabras que a lo mejor quieres que te hable bonito. No, me voy a condenar si te hablo bonito. Yo vengo a decirte la verdad, que Dios es real, que se bajó de la cruz y que está vivo en medio de nosotros. Y que si no lo sentimos es porque no nos acercamos a la Eucaristía. Entonces esta noche, hermano, ¿quieres conocer a Dios? Acércate a la Eucaristía. Ve al Santísimo, dobla tus rodillas y dile, Señor, si no quieres no hables, no reces rosarios. Quédate allí y contempla para que puedas escuchar la voz y te diga que te ama, y que te ama, que te ama y que te ama. Entonces te vas a dar cuenta que tú le estás sirviendo a un Dios vivo de poder, que está vivo y está en medio de nosotros, hermano y hermana. Entonces vas a ser como María, te vas a querer quedarse contemplándolo y diciéndole, Señor, aquí estoy, aquí está mi divinidad, aquí está mi problema. Y es cuando Dios va a actuar, hermano y hermana. Pero cuando tú le dices a Dios que haga, Dios dice, bueno, ¿quién eres tú, Dios, o tú eres mi hija? Tú me dices que haga, entonces tú eres Dios. Entonces eso le dijo a Pedro también. Cuando le dijo, Señor, todos ellos tienen hambre, pues denle de comer a ustedes. Y dice, Señor, pero no nos alcanzarían. Él mencionó una cantidad grande para darle comer a toda esta gente. Pero déjame decirte, Mateo 11, 28 al 30 dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar, que yo los aliviaré, que yo los sanaré, que yo los libertaré, que yo los haré libres para que sean libres y den testimonio de un vivo Dios de poder. Entonces, hermano, esta noche de verdad, déjame decirte, y si vemos el panorama de María, María le tocaba contemplar al Señor, ¿sí o no? Pero María lo hacía con un corazón y un pensamiento diferente. Por eso te dije, cambia tu manera de pensar y va a cambiar tu manera de vivir. Y te vas a dar cuenta que muchas veces hay diferentes dones, hay diferentes carismas, pero todos son, el Señor es el mismo, ¿sí o no? Entonces, muchas veces, hermano, yo recuerdo que cuando yo empecé, ahí está Carmelita y siendo de testigos, yo trapeaba el salón, yo acomodaba las sillas. Y pregúntame, ¿qué día renegué? Yo lo hacía cantando, hermano, chiflando con mi esposa y mis niños, porque tenía puros niños chiquitos y ya están todos grandes. Y sabes, hermano, un día vino la coordinadora María Ruiz y me dijo, mijo, te quiero decir algo. Dice, yo no te veo cansado nunca. Dice, y aquí está este señor que dice que le ha llamado la atención, dice que te quiere ayudar. Y le dije, gloria a Dios, si él quiere ayudarme, que venga y que me ayude. ¿Por qué no? Pero sabes, hermano, para que nosotros podamos ver este panorama, hay dos cosas importantes. Cuando hacemos las cosas de corazón y cuando hacemos las cosas de compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Vamos a hablar del compromiso. El compromiso no es como las cosas del corazón, hermano, pero me comprometí, sí, pero eso tú hiciste una promesa. Y para promesa solamente Dios. Hermano, vamos a tener el retiro en el cielo. ¿Vienes tú? Sí, aquí voy a estar a las 6, llegas a las 7. Pero llegas. No, lo bueno que ya estoy aquí. Sí, órale, ¿qué te ayudo, hermano? Órale, pues acomoda las sillas. Pero hay personas que llegan temprano y están calladas, orándole al Señor, pidiéndole a Dios por todo el retiro que va a venir y por toda la gente que va a llegar. Y esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque una sola cosa es necesaria, dijo Jesús, ¿sí o no? ¿Cuál era?
acuerdo? ¿Qué? ¿Cuál era? Estar con Él siempre primero. Estar con Él. Por eso, hermano, cuando tú vayas al Santísimo, por favor, no reces el rosario. Hermano José, ¿qué estás diciendo? Lo estoy grabando. Si tu corazón, no hagas cosas rutinarias. El rosario es sagrado, pero Dios es sagrado. A ver, ¿necesitamos el rosario allí? No, porque Porque estamos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y donde está Jesús está María. Y donde está María está toda la corte celestial. Entonces, hermano, lo único que necesitamos nosotros llegar es doblar rodillas y reconocer nuestros errores. Y sabes que eso es uno de los más importantes cuando tú reconoces tus errores. Y sabes, si hoy este día a lo mejor a ti te ha pasado, yo quiero decir algo y quiero darte una inyección de fe. Hay personas que viven en el pasado. Aquí estaban pasando un momento parecido, Marta y María. ¿Por qué? Porque tal vez Marta estaba haciendo las cosas que le enseñaron. María estaba haciendo las cosas que su corazón impulsaba. Ya no es el papá diciéndole a su hija, ándale, recibe a Jesús, recibe, ándale, ya llegó. Pero ella de corazón fue y recibió a Jesús. Entonces, para que nosotros podamos entender, María estaba haciendo una parte espiritual, una parte donde de verdad ella estaba actuando con el corazón. Estaba dejando que Dios satisfaciera sus necesidades. Entonces, hermano, cuando nosotros dejamos que Dios venga a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, todo se transforma. Y todo lo ves. El otro día me decía una mujer, hermano José, ora por mí. ¿Por qué, hermano? Porque ya estoy mala. No, mira, me molesta el sol, salgo, tengo miedo. Le dije, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? Me dijo, es que no soy feliz. Entonces yo pude ver los árboles y dije, qué hermoso es la vida. Si te das cuenta, si has contemplado las flores, si has contemplado los árboles que tienen vida y que ellos no trabajan y están felices y verdes. Entonces, hermano y hermana, cuando nosotros dejamos que Dios nos borre el pasado y nos haga vivir el presente, todas las cosas van a surgir para bien. Pero cuando nosotros no nos olvidamos del pasado, traemos arrastrando el pasado, seguimos con depresión, seguimos con cáncer, seguimos con un montón de cosas, con enfermedades, porque no le hemos cortado el cordón a ese pecado, no le hemos cortado el cordón a ese abuso, a esas palabras. Por favor, esta noche dejen el pasado ya no existe. Vamos a vivir el hoy. El hoy es cuando nosotros reconocemos a Jesús, que Él viene a borrar el pasado. Él solamente tiene el borrador para borrar el pasado de nuestras vidas, para descodificar el cerebro, para hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Vivamos el presente, porque el presente nos va a llevar a la vida eterna. ¿Quién se llama? Entonces, hermano y hermana, vemos de verdad cómo la hospitalidad de esta mujer, que muchos personajes dijeran, ¿y por qué a Marta el Señor le contestó así? Si era hospitalidad, tenía mucho el espíritu de hospitalidad. Porque no lo estaba haciendo con el corazón, lo estaba haciendo para quedar bien con Jesús. Pero ella pensó que quedar bien con Jesús era hacer las cosas esas. Pero ya cuando renegó en el servicio, donde Jesús no le agradó, todo iba bien, todo iba muy bien, todo iba muy bien. Ella estaba trabajando duro, no se vayan a confundir, iba perfectamente bien. Pero donde vino y cuestiona a Jesús, le dice, no te importa, allí es donde Jesús dijo, no, pues tengo que pararla, porque si no la paro, esta mujer al rato va a tener al bajar fuego del cielo. Eso sucede en muchos lugares, hermano y hermano. Entonces, ¿qué le dijo? Basta, Marta, Marta. Y sabes, cuando nosotros vamos bien y nosotros le decimos a Dios que haga, es cuando Dios no sucede nada. Y lo hemos visto en los evangelios de toda la semana. Los maestros de la ley, los fariseos, le piden un milagro a Jesús, ¿sí o no?
Y él dice, no va a hacer nada. Entonces, para que nosotros podamos llegar a Dios, tenemos que saber que nosotros nos hagamos como esta historia. Dice, se cuenta que una ocasión un famoso científico alemán quiso realizar una expedición por las Amazonas. Era una eminencia en los diversos ramos del saber llegado al Brasil, y le pidió a uno de los naturales del lugar que lo llevaran en su barca río adentro. El joven aceptó con gusto. Durante la travesía, el sabio preguntó al joven, ¿sabes astronomía? No. ¿Matemáticas? No, tampoco. ¿Biología? No. No sé nada de esas cosas, Señor, le respondió el muchacho, muy confundido. Yo solo sé remar y nadar. Qué pena, le dijo el científico, has perdido la mitad de tu vida. Y guardaron silencio. Al cabo de una media hora se precipitó una tormenta tropical y la barca amenazaba naufragar. Entonces el barquero preguntó al científico, ¿sabe usted nadar, señor? No, contestó el sabio. El muchacho con toda pena le dijo, pues usted ha perdido toda su vida. ¿Por qué? ¿Te das cuenta? O sea, muchas veces no necesitamos teología, no necesitamos cosas, solamente necesitamos un corazón dispuesto para alabar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un corazón arrepentido, un corazón quebrantado, un corazón que se humilla ante la presencia de Dios para que venga y sane toda tu dolencia y todos tus problemas. Y todo el pasado se vaya y el presente llegue. Se va el querer y viene el amor. Porque el querer es de la boca, el amar es del corazón. Por eso es bien importante, hermano y hermana, déjame decirte. Y si hoy podemos ver el evangelio de hoy, a mí me impacta el evangelio de hoy. Ya no lo leyó nuestra hermana, pero sabes, aquí hay algo importante. ¿Por qué Jesús le dice a María, le dice tus familias, tu mamá y tus hermanos están aquí? ¿Creen que eran hijos de María esos? Esta hermana dice que no. A ver, ¿quién dice que eran hijos de María? Levanta la mano. Bueno. Entonces le dijo, tu madre y tus hermanos están aquí. ¿Por qué? Porque creían en, o sea, hacían la voluntad de Dios. Tu madre y tus hermanos están aquí. No eran hijos de María. No se vayan a confundir, porque los protestantes piensan que eran hijos de María y te agarran. Tienen una inyección de fe. En el año 33 se fundó la Iglesia Católica, donde dice la palabra de Dios en Mateo 16:18. Pedro, piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Los poderes no podrán. Vendrán terremotos, yo le estoy agregando. Y no tomarán esa iglesia, porque esa iglesia va a ser fundada en la roca que desechamos arquitectos. Nace la Iglesia Católica en el año 33. Del año 33 al año 1516 existía una iglesia. ¿De veras, hermano José? No había ni una iglesia. Pero después del año 1516 vino Martín Lutero y divide la iglesia. Y entonces sucede que cuando divide la iglesia ya existían dos: la de Jesús y la de Martín Lutero. Ese nomás es para que vean la importancia que tiene. No me quiero meter a esa rama porque esa rama es importante, yo tengo ese tema. Pero déjame decirte, ¿por qué entonces los protestantes dicen que María tuvo más hijos? No tuvo más hijos. ¿Por qué? Todos somos hermanos aquí, ¿sí o no? Porque somos hijos de un Dios poderoso. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿sabes dónde podemos encontrar en la Biblia que María nos toma como hijos de ella? No, espérese, se está yendo muy lejos.
En Génesis 1, en Génesis 2 en adelante, se hizo la creación, ¿sí o no? Entonces Dios pensó, haré al hombre a mi imagen y semejanza. Dialogó y se hizo el hombre a su imagen y semejanza. Primero estuvimos en el pensamiento de Dios. Ahora, este Jesús estaba dando un ejemplo en la palabra que ellos tendrían que hacer lo mismo. Él ponía el ejemplo que su mamá y sus hermanos eran todos aquellos que estaban escuchando la palabra de Dios. Es lo mismo que le dijo a Marta y María. Es lo mismito, hermano y hermana. Todo aquel que escucha la palabra de Dios viene a ser hijo de Dios. Porque todo aquel que no está aquí, ay hermano, no es hijo de Dios. Es hijo pero rebelde. Sí, perdónenme. Es hijo rebelde. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiere venir a Jesús, Él dice, 28 al 30, vengan a mí, todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿De qué está hablando? Y si vemos de verdad todos los evangelios que se han estado hablando desde el domingo, el día de ayer, está hablando de algo importante sobre lo que viene siendo el día final. A ver, ¿este grupo de oración se llama qué? ¿No saben cómo se llama este grupo de oración? Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? Señor Santo, el Señor viene pronto, estamos esperando la venida. Eso quiere decir Maranata, el Señor llega, el Señor viene. Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este grupo de oración espera al Señor. Maranata, el Señor viene pronto y viene por su iglesia. Entonces, hermano, vemos que ellos lo cuestionan. Le dice, tu mamá y tus hermanos están ahí afuera. Y voltea y los mira. ¿Qué quiso dar a entender aquí Jesús? Que ellos también eran sus familias. Que ellos también, que traían un pasado señalados, violados, abusados, que ellos también formaban parte del reino de Dios. Eso les estaba diciendo. Pero ellos y todos los protestantes agarran de otra manera y dicen que María tuvo más hijos. Y yo les pregunto, ¿estarían ellos presentes cuando María estaba teniendo la luz de todos los hijos esos? Porque para testificar algo así, nosotros no podemos decir que María tuvo más hijos cuando no estuvimos presentes en el parto. Entonces, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y por eso, hermano y hermana, y agrego otra cita bíblica, Lucas 8 en adelante, donde Él, cuando vino y sanó a la mujer que tenía hemorragia de sangre, eso está importante. ¿Por qué la agrego? Estoy hablando de mujeres, estoy hablando de algo importante, que forman parte del reino de Dios, que forman parte de la salvación. ¿Y por qué sabes, hermano José? Porque la palabra de Dios lo dice. Esta mujer toca a Jesús. ¿Cuántos de ustedes han tocado a Jesús? Se me hace que no han ido ni al Santísimo. Cuando esta mujer se acerca, toca el manto y le dice, alguien me ha tocado. Dijeron los discípulos, maestro, ¿cómo crees? Vamos a sentir el agarrón de esta gente. Hay alguien que me tocó. Y cuando esta mujer ya estaba descubierta, yo fui. ¿Y qué sucedió con esa mujer? Se sanó. Pero aquí hay algo importante. Esta mujer tenía un pasado. Esta mujer era señalada y decían que estaba maldecida. ¿Dónde, hermano José? ¿Dónde dice la Biblia? Claro que sí. Estas personas a esta mujer la tenían señalada. La tenían señalada, la tenían humillada y vivía en un pasado. Por eso esta mujer no sanaba. Por eso esta mujer no sanaba, porque ella vivía en un pasado. Venía que la gente la estaba señalando. Y ahí viene
la desdichada, ahí viene la maldecida. Sí, en esos tiempos así trataban a la gente. Pero hay una palabra que me impacta ahí, cuando Jesús le dice, la llama, cuando le dice, yo, ven, tu fe te ha sanado. Hija, ¿qué significa hija? Jesús en todas las palabras no llama hijas a nadie. ¿No se ha puesto a pensar? Le dice, hija. ¿Qué creen que sucede? En lo que viene siendo la rama hebrea, la rama judía, cuando la recibe y le dice hija, la integra a la familia perdonada, a la familia, y la hace parte hija de Dios. Y la sana en ese momento, una sanación espiritual, cuando la levanta y le dice hija. Porque Jesús no llamaba hija a nadie, si se dan cuenta, en casi toda la palabra. Hija, la toma, hija, la hace que le da su autoestima, sana su autoestima, saca su pasado y la hace libre y la perdona de todos sus pecados. Y pensaba ella que ella estaba en pecado mortal, pero no. Jesús en ese momento la agarra, la levanta, la perdona y la hace parte del reino de Dios, hermano. Ay, hermano, esta noche a lo mejor tú has vivido en el pasado. A lo mejor tú tuviste un abuso, a lo mejor tú tuviste un maltrato, a lo mejor tú viste cuando tu papá golpeaba a tu mamá, a lo mejor tu papá te gritaba, no sirves para nada, hijo de esto, a lo mejor porque son los tiempos. Identifícate conmigo, por favor, porque Dios está hablando esta noche. Entonces, cuando nosotros nos identificamos, hoy va a haber una sanación interior. ¿Por qué, hermano José? Porque Dios es el maestro, es el doctor, es el cirujano, Él hace todo. Entonces, si te das cuenta, ¿por qué entonces Marta y María necesitaban a Jesús? Jesús iba al poblado y se mete allí y se encuentra con ellas dos. ¿Son hermanas, sí o no? Sí. Pero sucede también una sanación. ¿Dónde, hermano José? Ay, Dios, ¿dónde? Que les dije, Marta vivía pegada a sus quehaceres. Tal vez yo puedo ponerle, Marta era piqui. ¿Saben lo que es piqui? Quería tener todo organizado. Pero se le pasó la mano diciéndole, no te importa que mi hermana esté ahí como diciendo de huevona al pie de ti. O sea, y él le dijo, esto ha tomado la mayor parte. Y muchas veces nosotros nos equivocamos cuando tomamos decisiones erróneas. Me llamaba un hijado mío y me dice, padrino, fíjate que te estoy llamando, me va a ver en el video de YouTube. Y le dije, hijado, no voy a decir su nombre porque eso no se puede. Le dije, hijado, supe que estás sirviendo en una parroquia y te invitaron a otra parroquia y estás sirviendo en otra parroquia. Le dije, yo creo que tú estás en un problema. Pero le estoy sirviendo a Dios, padrino. De esa manera no. ¿Por qué? Porque va a llegar el día que vas a quedar mal con uno. Cuando nosotros pensamos que le servimos a Dios, a veces nos equivocamos cuando tomamos decisiones erróneas, decisiones que vienen de tu carne y no vienen de tu corazón. Y vale más ser honesto a condenarte. Entonces yo le dije con estas palabras, me preguntó, ¿estoy mal? Sí. ¿Por qué, padrino? Porque mira, cuando nosotros tomamos decisión de servirle a Dios, una sola cosa es necesaria. Puede servir que no te quite el tiempo de lo que tú eres. Él sirve allá como quiera a las 12:30 y acá sale a las 12. Tendría que manejar, irse hasta allá. Entonces, ¿qué creen? Que tomó la decisión de dejar allá y venirse acá. Y le dije, ¿hiciste bien? Dice, pienso que sí, te equivocaste. Cuando llega y me dice los ungieres, hermano José, no llegaron. ¿Quién? ¿Llegó mi hijado? Dijo, no, él nos acaba de decir que va a servir una semana aquí y una semana no, porque sirve en otra parroquia. Le dije, ahora este día me lo agarro. Y esto sucede como Marta y María. Una sola cosa es necesaria. Por eso, hermano y hermana, esta noche, para que nosotros podamos llegar a la conclusión de esta palabra, de este evangelio del día de hoy,
¿Cuántos nosotros somos bautizados esta noche? Si no, no me va el Padre para que bautice a todos los que faltan. No tienen miedo de levantar la mano, se me hace que, ¿qué pasó? ¿Son bautizados ustedes por la Iglesia Católica, Apostólica, Universal, poderosa, la Iglesia de Cristo? Cuando nosotros somos bautizados, nosotros pasamos a ser parte del reino de Dios. Ay, ¿dónde, hermano? Pero soy repecadora. No importa. Siempre y cuando nosotros tengamos una comunión con Dios. A eso nos invita. Jesús les quiso dar a entender a estos que llegaron y diciendo, ellos querían tener el pase adentro. Le dicen, tu hermana, tu mamá y tus hermanos están aquí. Y ellos querían ser apremiados por Jesús. Diciendo, este vale mucho porque me acaba de anunciar que mi mamá acaba de llegar. Entonces, para que no confundirlos, les dijo, todos ustedes, aquí están mi mamá y los hermanos. Todo aquel que haga ¿qué? Ahí es donde está el secreto, y con eso concluyo. Para hacer la voluntad de Dios, tenemos que saber qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Marta y María, tenemos que saber lo que a Dios lo agrada y lo que no le agrada. Me dice el otro día una señora, hermano José, le dije, hermana, estábamos en una reunión y echó una mentira piadosa. ¿Saben cuáles son las mentiras piadosas? Y le dije, hermana, no hay mentira piadosa. Perdóname, pero no existen las mentiras piadosas. Esa es la causa de inventarte. ¿Y qué quiere decir? Que te confieses, hermana. Eso existe. Yo no soy nadie para juzgarte, pero no existe mentira piadosa. Entonces sabemos que eso no le agrada a Dios, ¿verdad que sí? Tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Poder mirar la necesidad de la persona que vive a mi lado. Poder poner la mirada en las personas que están a mi entorno, a mi alrededor. A lo mejor eres encargada de un trabajo, a lo mejor es una manager, a lo mejor y tratas a las personas mal. Yo creo que todos merecemos respeto y merecemos ayudarnos unos a otros, ¿sí o no? Para que nosotros podamos pasar a la voluntad de Dios, tenemos que de verdad dejar que Jesús venga y saque el pasado de nuestras vidas. Tal vez hoy vienes desanimada, vienes triste, vienes angustiada y dijeras, hermano José, necesito a ese doctor. ¿Quién viene enfermo esta noche? A ver. Se me hace que no hay enfermos. Qué bueno, gloria a Dios. Y si tú supieras que hoy Jesús te invita a que vengas aquí enfrente y con un paso de fe, puede ser que sabes. Hermano, ¿cómo lo sabes? La palabra de Dios dice, Mateo 16, 28, 30. Aquí está tu asiento. A lo mejor hoy traes depresión, a lo mejor traes tristeza, a lo mejor traes un pasado que te atormenta y no sabes cómo hacerlo. A lo mejor no puedes dormir, estás en tu cama vuelta y vuelta y no sabes si viene de Dios o no viene de Dios. A lo mejor piensas que el chamuco te está zarandeando y dices, ay, voy a ir al grupo para que se me vaya este canijo. No es el chamuco, es tú mismo, tu persona. Todo lo que te pasa eres tú, porque el chamuco no tiene autoridad sobre ti. El único que tiene el poder para sanar la vida de los corazones quedaron redimidas en la cruz del Calvario. Ahí quedó perdonado tu pecado y el mío, hermano y hermana. Jesús sabe cuando tú pecas. Jesús sabe cuando tú lo necesitas. Jesús sabe si hoy esta noche vienes enfermo y necesitas sanar. Él lo sabe porque Él está aquí. ¿Dónde, hermano José? No lo puedo ver, pero lo vas a sentir. Jesús está aquí porque en su palabra dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, por un propósito Él está aquí. ¿Quién sabe? Entonces ven y pasa aquí enfrente. Y no ocupas. Solamente con una palabra que llegue a tu corazón y se siembre y te libere y te rompa las cadenas de yugo que te han cortado y te ha cargado y te ha hecho sufrir por mucho tiempo. Anda, ven y da ese paso de fe si eres valiente o valienta. Que no se te importe quién te ve llorar o quién te ve patalear. Lo que te importe es que te vas a encontrar con un Dios poderoso que tiene poder y que hoy esta noche te va a sanar si es la voluntad de Dios. No es la voluntad de José, no es la voluntad de los hermanos, es el plan salvífico de Dios. Porque cuando Dios viene, cuando lo bueno llega, automáticamente lo malo se va. Y Él piensa decir efata en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Empieza a soplar el Espíritu Santo, empieza a llenar estos corazones
está sanando tu corazón, pero está liberando tu pasado. Y dice el Señor, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Yo sé que hay lágrimas. Yo voy a pedir a las servidoras que vayan y abracen a una hermana que esté llorando. Abrázala y dile cuánto la ama. Dios está en medio. Recibe ese abrazo que tal vez tu papá no te dio, tu mamá o tu hermano, tu hijo no te lo dijo y te ha dolido. Pero esta noche está viendo sanación porque Dios está presente. Está viendo sanación porque Dios está aquí. Y el Señor te dice, yo te amo y estoy contigo. Por eso, en este momento, vamos a darle gracias a Dios diciéndole, gracias Señor por hacerte presente en este lugar, por haberme amado y decirme que me amas y que no me condenas, sino que me tomas en cuenta que soy tu hija, que soy tu hijo. Y Dios te dice, envía a mi hijo a morir en una cruz. Jesús llega, se detiene en ese pueblo. Alguien me tocó, dijo Jesús. Y en este momento Jesús está diciendo, alguien me tocó.